Acusaron a mi padre de haber hecho algo horrible a su propia nieta. Toda la familia se puso en su contra. Nadie creyó en él y lo trataron como la peor basura existente. Comunidad del último huésped. El siguiente relato es uno muy personal. Una experiencia aterradora que marcó mi vida, pero sobre todo que marcó la vida de mi papá para siempre. Jamás voy a perdonar lo que le hicieron, la manera en cómo lo arrastraron a un abismo sin salida. Mi nombre es René y actualmente tengo 45 años. No sé bien por dónde empezar. A veces, cuando pienso en mi papá, en todo lo que fue antes de que las cosas cambiaran, lo veo como en esas fotos viejas. En esas imágenes está él, joven, los brazos tostados por el sol, siempre con la mirada serena, la misma con la que nos veía de niños cuando nos llamaba a la mesa o nos pedía que lo ayudáramos a juntar la leña. Así me gusta recordarlo, como el hombre que fue antes. Mi papá se llamaba Moisés. Nació y creció en la sierra, en ese mismo rancho donde nos crió a nosotros. Desde que tengo memoria, siempre lo vi trabajando. Se levantaba antes del amanecer, a veces incluso antes que los gallos, para salir a revisar el ganado, para partir la leña que mi mamá necesitaría en la cocina. Si no era el campo, era el corral, y si no era eso, encontraba cualquier cosa que pudiera mejorar. Pero jamás se quejaba. Nunca lo vi lamentarse por el trabajo duro ni desear otra vida. Decía que el que se acostumbra a sudar temprano se acostumbra a dormir en paz. Y así era él, un hombre de palabra, de costumbres sencillas, que nunca le hizo mal a nadie. Nos enseñó a ser gente de bien con su ejemplo. No hablaba mucho, pero cuando decía algo, pesaba. Recuerdo que de niños, cuando llegábamos a casa con alguna travesura, él no alzaba la voz ni nos castigaba a la primera. Nos miraba serio, con esa cara de piedra que hacía que cualquiera se arrepintiera sin que él tuviera que decir nada. Pero también sabía cuándo reírse, cuándo darnos un consejo. Los años pasaron y los hijos crecimos. Poco a poco nos fuimos yendo, unos a la ciudad, otros al país vecino. Pero él nunca reclamó, nunca nos pidió que nos quedáramos. Solo nos pedía que volviéramos cuando pudiéramos, que no olvidáramos de dónde veníamos. Y nosotros volvíamos, porque en el rancho estaban ellos, mis padres, esperándonos siempre. Mi mamá con sus comidas de toda la vida, esos frijoles refritos con queso espolvoreado, el caldo de pollo que sabía hacer mejor que nadie, las tortillas recién hechas en el comal. Y mi papá, con su sonrisa discreta, con su manera de demostrar el cariño sin muchas palabras. A los nietos los recibía con los brazos abiertos, los subía a los caballos, les enseñaba a ordeñar, a no tenerle miedo al campo. Todo cambió el día en que recibí la llamada de mi hermana. Me habló entre gritos y sollozos, con la voz quebrada de alguien que está más allá del enojo, llena de rabia y dolor. Apenas podía entender lo que decía, pero en cuanto logré atar algunas palabras, el estómago se me revolvió. Me dijo que nuestro padre era un monstruo, que le había hecho algo asqueroso a mi sobrina. No entendí, no quise entender. Era como si de repente alguien hubiera cambiado la realidad por una versión torcida de la vida que conocía. Colgué sintiendo un vacío en el pecho. Algo no estaba bien, algo no tenía sentido. Me senté en la cama tratando de razonar lo que había oído. Era absurdo, mi padre no era así. Lo conocía. Había crecido viéndolo tratar a todos con respeto, con paciencia, con cariño. Siempre había sido un hombre de principios, de esos que enseñaban con hechos y no con palabras. Nunca había una mala mirada, nunca una palabra fuera de lugar, solo amor. ¿Por qué mi hermana decía eso? ¿Por qué hablaba de él con tanto odio? No podía quedarme sentado. Salí de inmediato rumbo al rancho. El camino se me hizo eterno, cada minuto una tortura mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica a todo esto. Algo tenía que estar mal, quizás un malentendido, un error, algo sacado de contexto.
Cuando llegué, la casa estaba en silencio. No había gritos, no había escándalo. Solo la puerta entreabierta y el eco de mis propios pasos en la tierra. Llamé a mi madre y ella salió de la cocina con los ojos hinchados, la cara pálida. No dijo nada al principio. Solo me miró como si al verme pudiera encontrar una respuesta a algo que no entendía. Entré y lo vi. Mi padre estaba sentado en la silla de siempre, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha, las manos temblando. Su camisa estaba rasgada en un costado, la piel de sus brazos con marcas rojas. No levantó la vista cuando entré. Parecía que toda la fuerza que había tenido en la vida se le había ido de golpe. Fue mi madre quien me contó lo que había pasado. Mi hermana había ido al rancho con furia. Llegó sin avisar, empujando la puerta, gritando, diciendo cosas que mi madre apenas podía repetir sin que la voz se le quebrara. Acusaciones terribles, acusaciones que no cabían en la cabeza de ninguno de los dos. Dijo que su hija había hablado, que había contado cosas horribles, y ella, sin dudarlo, le creyó. Mi padre no entendía. Intentó preguntar de qué hablaba, intentó explicarle que debía haber un error, pero mi hermana no quería oír razones. Le gritó, lo insultó, lo empujó. En un momento lo arañó. Mi madre se interpuso, pero no pudo detenerla hasta que su hija, con los ojos desorbitados por la rabia, decidió que ya no tenía más que decir y se fue. Desde entonces mi padre no había hablado, solo se quedó ahí, en esa silla, con la cabeza gacha. Yo no sabía qué decir. Me acerqué a mi madre, le puse una mano en el hombro. Ella estaba temblando. Mi papá tardó en reaccionar. Parecía más grande y más frágil al mismo tiempo, como si el peso de los años hubiera caído sobre él de golpe. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si el aire no le alcanzara. Cuando al fin levantó el rostro, lo vi completamente roto. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas que caían sin que siquiera parpadeara. Su piel curtida por el sol y el trabajo parecía más delgada, más vulnerable. Su boca se movía, pero su voz apenas salía. Quería decir algo, explicarse, pero las palabras se quebraban antes de que pudieran tomar forma. Temblaba, no solo en las manos, sino en todo el cuerpo, como si un frío insoportable lo recorriera por dentro. Sus lágrimas caían sin descanso, arrastrando con ellas todo lo que había sido, todo lo que había construido. Mi hermana juraba que mi padre era un enfermo, que le arruinó la vida a su hija. No quiero decir de qué lo acusaba, pero estoy seguro que sabes a qué me refiero. No había dudas en mi corazón. Sabía que lo que decían de él era mentira. Lo había visto con sus nietos. Había visto cómo los miraba, cómo los cuidaba, cómo les enseñaba con paciencia y cariño. Nunca hubo sombras en su mirada. Nunca hubo una sola señal de que pudiera ser ese monstruo en el que lo estaban convirtiendo. La injusticia de todo aquello me caló hasta los huesos. Me acerqué y lo abracé con fuerza. No importaba que sus manos estuvieran frías, que su cuerpo temblara contra el mío, que sollozara sin control como un niño perdido. Apreté a mi viejito contra mí, como si con eso pudiera devolverle algo de su dignidad, algo de la vida que le estaban arrebatando. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado en años, con rabia, con impotencia, con el dolor más grande que había sentido jamás. Ahí, en ese rancho que había sido testigo de nuestra infancia, ahora solo quedaba un hombre destruido, un hombre que no merecía lo que le estaban haciendo. Les juro que mi corazón sabía que mi padre era inocente. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las palabras de mi hermana se esparcieron como veneno por la familia, y en menos de lo que imaginé, todos estaban en contra de mi padre. No había manera de hacerlos entrar en razón. No había forma de que vieran más allá de lo que creían cierto. Yo intentaba hablar con ellos, hacerlos pensar con cabeza fría, recordarles quién era nuestro papá, todo lo que había sido y hecho por nosotros.
Les decía que debíamos investigar bien, que teníamos que llegar al fondo de todo antes de lanzar acusaciones que no se podían retirar. Creer en mi sobrina estaba bien, claro que sí, era una niña y merecía ser escuchada. Pero también era solo eso, una niña. Una niña que podía estar confundida, que podía haber sido manipulada, que tal vez ni siquiera entendía el peso de sus palabras. No podíamos simplemente destruirle la vida a mi padre sin estar seguros. Pero nadie me escuchaba. El que más furioso estaba era el esposo de mi hermana. Desde el primer momento lo vi en su rostro, en su manera de hablar con los dientes apretados, en sus manos que no dejaban de cerrarse en puños cuando mencionaban a mi padre. Lo amenazó. Dijo que esto no se iba a quedar así. Hablaba con un odio que me helaba, con una determinación ciega que no dejaba espacio para dudas. Propuse que lleváramos a la niña a hacerse pruebas, que la revisara un médico, que viéramos si había algo real detrás de sus palabras. Necesitábamos certezas, necesitábamos salir de dudas de una vez por todas. Pero nadie quiso. Vivíamos en un pueblo donde la ignorancia pesaba más que la verdad. Decían que no querían que nadie más tocara a la niña, que eso solo la lastimaría más, que lo único que importaba era su palabra, que ya había hablado y que no necesitaban más pruebas. Me gritaban que dejara de defender lo indefendible, que lo aceptara de una vez, que dejara de actuar como si mi padre no fuera lo que todos decían. Y así, la familia entera se puso en su contra, incluso mi esposa y mis hijos. Los hermanos que siempre lo admiraron, las nueras que siempre lo respetaron, los nietos que crecieron abrazándolo, todos. Nadie se atrevió a decir que tal vez había un error, nadie quiso ver la posibilidad de que estaban destruyendo a un hombre inocente. Mi madre y yo éramos los únicos que todavía lo defendíamos, los únicos que lo seguíamos viendo como lo que siempre fue. Pero ya no importaba. A los ojos de todos ya estaba condenado. Una mañana, mi padre intentó retomar su rutina. Quizás quería aferrarse a lo poco que le quedaba, hacer un último esfuerzo por recuperar algo de su vida antes de todo esto. Pero no llegó muy lejos. Lo encontraron tirado junto al corral, con la cara marcada, la ropa deshecha y la respiración entrecortada. Mi madre lo halló primero. Tenía el ojo hinchado, los labios partidos. Sabía lo que había pasado, sabía quién lo había hecho. No tenía nombres, pero no los necesitaba. Esto fue cosa de la familia, no había otra explicación. Nadie más tenía razones para hacerle algo así. Nadie más tenía el desprecio suficiente para llegar a estos extremos. La impotencia me llenó el pecho como un fuego sofocante. Vi a mi padre tratando de sentarse, gimiendo de dolor, con las manos temblorosas. Y algo dentro de mí se rompió. Salí del rancho como un huracán, furioso, buscando a los culpables. No me importó si era mi hermana, mi cuñado, uno de mis propios primos. Y se los dejé claro. Les dije que ya estaba harto, que esto tenía que parar, que si alguien se atrevía a volver a tocarlo, iba a arrepentirse. Mi hermana se molestó. Mi cuñado ardió en llamas. Muchos decían que se lo merecía, que lo que le hicieron no era nada comparado con lo que él había hecho. Las semanas pasaron y con ellas algo cambió en mi padre. Al principio fue sutil. Se levantaba más tarde de lo habitual, cosa que jamás había hecho en su vida. Apenas comía y cuando lo hacía, su esposa tenía que insistirle como si fuera un niño enfermo. Su mirada reflejaba miedo, un miedo profundo, algo que le hacía bajar la voz cuando hablaba y girar la cabeza bruscamente cada vez que escuchaba un ruido en la casa. Pasaba las noches en vela, sentado en la misma silla del comedor, con los ojos clavados en la oscuridad del pasillo. Cuando mi madre le preguntaba qué tenía, él solo sacudía la cabeza y decía que nada. Hubo un momento en el que llegué a dudar. Fue un pensamiento fugaz, apenas un destello en mi mente, pero estuvo ahí.
¿Y si mi padre era culpable? ¿Y si por más que yo me negara a creerlo, lo había hecho? Porque se veía destrozado, y aunque quería pensar que era por el rechazo de la familia, por la humillación, una parte de mí no pudo evitar preguntarse si no sería el peso de su propia conciencia. Pero entonces él habló. Una noche lo encontré en la sala, sentado con los codos en las rodillas, la mirada clavada en la puerta de la entrada. Estaba temblando. Dijo que había algo en la casa, algo oscuro. Una cosa que caminaba por los pasillos en la madrugada, que se paraba frente a su ventana y lo observaba. No podía verlo con claridad, pero sabía que estaba ahí. Lo sentía. Podía escucharlo moverse en los rincones de su rancho, entre los árboles, entre los establos, entre las sombras de la casa. Según él, era una criatura horrible, algo que lo estaba acechando, algo que cada noche se le acercaba más y más. No supe qué decirle. Intenté calmarlo, decirle que todo estaba en su cabeza, que lo que sentía era la angustia de todo lo que estaba pasando. Pero en mi interior algo no estaba bien, porque yo lo conocía y jamás lo había visto así. Realmente lucía como si le tuviera miedo a un ser invisible. Entonces un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si alguien le estaba haciendo brujería? No sería la primera vez que escuchaba algo así. En el pueblo siempre hubo historias de personas que caían enfermas sin razón aparente, que perdían la cabeza, que se marchitaban poco a poco porque alguien había decidido hacerles daño. ¿Y si alguien de nuestra propia familia lo estaba destruyendo, simplemente buscando venganza? Con el tiempo mi padre dejó de cuidar el rancho. Pasaba los días encerrado en la casa, con la mirada perdida, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse. Mi madre hacía lo que podía, le rogaba que comiera, que hablara con ella, pero nada funcionaba. Y no solo era él. El ganado empezó a enfermarse. Primero fueron unas pocas vacas, echadas en la tierra sin ganas de moverse, con los ojos hundidos y sin hambre. Luego fueron más. Se marchitaban sin razón, como si algo invisible les estuviera drenando la vida. No era una enfermedad común, no era falta de alimento. Los caballos relinchaban de madrugada, inquietos, pateando la tierra como si sintieran la misma presencia de la que mi padre hablaba. Por las madrugadas, su cuerpo entero se retorcía en la cama como si estuviera atrapado en un dolor insoportable. Temblaba con una fuerza inhumana. Su piel brillaba de sudor y su respiración se volvía un jadeo entrecortado. Apretaba los dientes para no gritar, pero a veces no podía contenerlo. Murmuraba cosas entrecortadas, palabras sin sentido, suplicando que parara. Decía que sentía como si su cuerpo le ardiera por dentro, como si algo estuviera recorriéndolo en todas direcciones. Intentaba no llorar, pero las lágrimas se le escapaban solas. Cuando todo pasaba, quedaba tan débil que apenas podía moverse. Mi madre lo acomodaba en la cama, le pasaba un trapo húmedo por la frente, le hablaba con dulzura, pero él apenas reaccionaba. Sus ojos ya no parecían los mismos. Su mirada se había perdido en algún lugar al que nosotros no podíamos llegar. Además de eso, su cuerpo comenzó a cambiar. Vomitaba constantemente, incluso cuando no había comido nada. Se despertaba con fiebre tan alta que a veces me aterraba tocarlo. Y lo peor eran las manchas. Amanecía con marcas oscuras en la piel, como moretones que aparecían de la nada, a veces en los brazos, a veces en el torso, otras veces en la espalda. Ya casi no salía de la casa. No porque no tuviera fuerzas, sino porque decía que algo lo estaba esperando afuera. Decía que veía una criatura caminar por el rancho en las madrugadas, que su sombra pasaba, que escuchaba sus pisadas sobre la tierra que lo estaba esperando. Algunas noches se quedaba despierto hasta el amanecer, con la mirada clavada en la puerta, como si en cualquier momento esperara verla entrar. No podía soportarlo más. Lo llevé con médicos, con especialistas,
con cualquier persona que pudiera darme una respuesta. Le hicieron exámenes, le recetaron medicamentos, pero nada funcionaba. Cada día estaba peor. Hay muchas cosas que no les cuento en este relato porque me duele recordar a mi padre en ese estado. Solo les puedo decir que sufrió mucho, que había algo dentro de él que lo hacía desmoronarse. Así pasaron los días, y otra cosa que me inquietaba era que nadie había ido a la policía. Desde que todo esto empezó, ni mi hermana ni nadie más presentó una denuncia. No hubo policías en la puerta, no hubo investigaciones. Todo se manejó dentro de la familia, como si fuera un asunto que nadie quería hacer oficial. Y eso me daba miedo, porque si nadie recurría a la ley, ¿qué estaban esperando? ¿Qué pasaría si alguien decidía hacer justicia con sus propias manos? Ese pensamiento me atormentaba más de lo que quería admitir. En el pueblo no faltaban historias de gente que se tomaba la venganza por su cuenta, de familias que, cuando la justicia no intervenía, buscaban a los chicos malos para hacer el trabajo. Yo no quería pensar que mi hermana o su esposo serían capaces de algo así, pero en esos días nada me parecía imposible. Todo era incertidumbre. Mi esposa ya no soportaba verme en el rancho, apoyando a mi padre, defendiéndolo. Una noche, cuando regresé, me enfrentó con lágrimas de rabia en los ojos. Me preguntó cómo podía seguir preocupándome por él después de lo que había hecho. Me dijo que nosotros también teníamos una hija, que cómo me sentiría yo si hubiera sido ella la que estuviera en esa situación. Me quedé en silencio. Entendía su dolor, entendía la desconfianza de todos, entendía la rabia de mi hermana, de mi cuñado, de los demás. Pero también conocía a mi padre. Sabía que no era ese hombre del que hablaban. Le dije que no podía darle la espalda, que no podía dejarlo solo en esto, porque yo sabía la verdad. Pero ella no lo aceptó. No podía. Y supe en ese momento que esto no solo estaba destruyendo a mi padre, estaba destruyéndonos a todos. Fui con un curandero del pueblo. No me importó lo que dijeran los demás. En ese momento, cualquier esperanza era mejor que nada. Aceptó ir al rancho sin hacer preguntas. El hombre hizo limpias, preparó remedios caseros, dejó hervir infusiones en la cocina, mientras mi madre lo observaba con el rostro desgastado. Frotó aceite sobre la piel de mi padre, murmuró oraciones con una voz firme y paciente. Su cuerpo seguía deteriorándose. Su mente parecía alejarse más con cada día que pasaba. Una noche el curandero se sentó a mi lado. Habló con calma, con certeza. Mi padre era inocente. Nunca había sido él. Lo que lo estaba destruyendo no era la culpa ni el remordimiento. Era otra cosa. Algo que venía de alguien más, de alguien dentro de nuestra propia familia. Incluso me aseguró que mi hermana sabía la verdad. Sabía que nuestro papá no había hecho nada malo, pero no decía nada. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Ni siquiera supe cómo reaccionar, todo era tan confuso. En ese momento lo único que me importaba era la salud de mi padre. No tenía cabeza para nada más, solo quería que lo salvara. Pero durante esos días todo se complicó. El curandero siguió ayudándolo, dándole fuerzas con sus remedios. Pero una noche mi papá me tomó del brazo con un gesto grave. Ya no quería luchar. Me senté junto a él, lo tomé de la mano. Le hablé, intenté hacerle saber lo mucho que lo quería, cuánto dolía verlo así, cuánto creía en su inocencia. Pero él solo me miró con tristeza. A veces ni siquiera eso. Su mirada se quedaba vacía, perdida en el techo, como si su mente ya no estuviera en este mundo. Lo entendía. Todos sus hijos lo habían abandonado. Lo veían como si fuera un monstruo, como si nunca hubiera sido el hombre que los crió. La gente del pueblo que antes lo saludaba con respeto, ahora lo evitaba. Ni siquiera se acercaban al rancho.
y eso lo lastimó antes de que su cuerpo se diera por vencido. Cuando falleció fue en silencio. Mi mamá le sostenía la mano con la mirada cubierta de lágrimas, su respiración agitada, sus dedos aferrándose a los suyos, como si no quisiera dejarlo ir. Yo estaba ahí, el único hijo que permaneció hasta el final, llorando como un niño a su lado, sin soltarlo, sin dejar de repetir en mi cabeza lo que siempre supe. Se nos fue solo, falleció triste. 6 meses después del fallecimiento de mi padre, mi madre también se fue. No fue una sorpresa. Desde el día en que lo enterramos, supe que no duraría mucho sin él. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de cómo la familia se rompió en pedazos, ellos dos siempre fueron uno solo. Desde que su marido se fue, ella dejó de ser la misma. Se notaba en su mirada, en la forma en que suspiraba largo antes de levantarse de la silla, en cómo pasaba los días en silencio. Los hijos que la abandonaron intentaron acercarse. Querían recuperarla, querían darle el cariño que le negaron a mi padre. Para ellos, mamá no tenía culpa de nada. Intentaban llamarla, la visitaban más seguido, hablaban con ella como si todo pudiera volver a ser como antes. Pero yo lo veía cómo, aunque estuviera rodeada de sus hijos, la tristeza no la dejaba. A ella también la evitaron, la juzgaron, la señalaron en silencio, aunque nunca tan directamente como a mi padre. Su partida fue tranquila. Se quedó dormida una noche y no despertó. La encontraron con las manos cruzadas sobre el pecho, con el rostro sereno, como si al fin hubiera podido dejar de cargar el peso que la aplastaba desde hacía meses. Cuando la enterramos, la familia se mostró más unida, como si su fallecimiento los hubiera limpiado de culpa. Durante esos 6 meses antes del fallecimiento de mi madre, no me quedé quieto. Seguí buscando respuestas. Sabía que mi padre era inocente, que alguien más había sido el responsable de todo, y no podía soportar la idea de que el verdadero culpable siguiera libre, como si nada hubiera pasado. Trabajé con el curandero, intentando encontrar la verdad. Él era la única persona que no dudó ni un segundo de la inocencia de mi viejo. Me aferré a su conocimiento, a la certeza con la que hablaba, como si de alguna manera pudiera darme las respuestas que necesitaba. Pero no fue tan fácil. El curandero me explicó que él no podía saber el nombre de la persona que realmente había hecho daño. No funcionaba así. Lo único que podía hacer era sentir la energía de la gente, leer su aura, entender lo que sus almas escondían. Sabía que mi padre no era culpable porque su espíritu se lo decía, porque su energía estaba limpia, porque lo que lo consumió no fue la culpa, sino que lo destruyó desde afuera. Pero descubrir al verdadero responsable era otra historia. Para hacerlo necesitaba ver a la niña, entender lo que su alma cargaba, ver más allá de sus palabras. No para culparla, sino para saber la verdad. Solo así podríamos descubrir quién había sido realmente. Ahí fue donde todo se detuvo. No había manera de acercarse a ella. Mi hermana jamás permitiría que alguien como él la tocara, la analizara, la viera siquiera. Para ella y para el resto de la familia, todo ya estaba claro. No necesitaban pruebas, no necesitaban más respuestas. La palabra de mi sobrina era suficiente. Pasaron 6 años para descubrir la verdad. 6 años de silencio, de dudas, de noches en vela, preguntándome si algún día las piezas encajarían. No importaba cuántas veces repitiera las palabras en mi cabeza. La realidad era que él se fue sin justicia, sin que nadie le pidiera perdón. Y después de todo ese tiempo, algo volvió a moverse en la familia. Todo comenzó cuando mi sobrina, que ahora tenía 13 años, decidió irse de su casa. No dejó una nota, no avisó a nadie, simplemente desapareció y se refugió en casa de una de sus amigas más cercanas. Su madre la buscó por todos lados, pero la niña no quería volver. No quería verla, no quería hablar con ella, no quería poner un pie en ese hogar que, aparentemente, le producía más miedo que seguridad.
Cuando escuché la noticia, algo dentro de mí se encendió. Sabía que esa era mi oportunidad. No había visto a mi sobrina en años. Después de todo lo que pasó con mi padre, mi relación con mi hermana se rompió por completo. Dejamos de hablar, de vernos, de existir el uno para el otro. Yo no era bienvenido en su casa y ella no tenía razón para acercarse a la mía. Pero si mi sobrina se había ido, eso solo podía significar una cosa: algo estaba mal. No dudé ni un segundo. Me las arreglé para encontrarla, para hablar con ella a solas. Cuando la vi, me sorprendió lo mucho que había cambiado. Frente a mí estaba un adolescente con los hombros encorvados, el rostro serio y unos ojos que parecían llevar un peso demasiado grande para su edad. ¿Te quieres ir conmigo?, le pregunté sin rodeos. No respondió de inmediato. Tal vez no se esperaba que alguien le ofreciera esa salida. Tal vez había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada que ya no consideraba la posibilidad de huir. Te prometo que te voy a cuidar. No tienes que volver si no quieres. Esa noche se quedó en mi casa. Me aseguré de que comiera algo, de que tuviera una cama limpia y segura. Pero incluso con todas esas pequeñas comodidades, su cuerpo seguía rígido, como si estuviera esperando que en cualquier momento alguien viniera a arrancarla de ahí. Me senté a su lado, dándole su espacio. Si hay algo que quieras decirme, lo que sea, puedes hacerlo, le dije con suavidad. No insistí más. Sabía que presionarla no serviría de nada, pero su silencio me pesó toda la noche. A la mañana siguiente, apenas había salido el sol cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Eran golpes desesperados, llenos de furia. Cuando abrí, me encontré con mi hermana. ¿Dónde está?, preguntó sin siquiera saludarme. Su rostro estaba descompuesto. Tenía el cabello desarreglado y los ojos llenos de rabia. Aquí, respondí sin intención de mentir. Cruzó el umbral, como si fuera a entrar sin permiso, pero me interpuse en la puerta, bloqueando el paso. Por primera vez vi un destello más en su mirada. No solo furia, sino desconcierto. No te atrevas a insinuar nada, escupió entre dientes. No tienes idea de lo que hablas. Intentó forzar la puerta, pero la sostuve con firmeza. En ese momento, su rostro se transformó. Ya no era solo enojo, era algo más oscuro. La vi retroceder y sin decir más, se dio media vuelta y se fue. Pero la amenaza quedó flotando en el aire. 2 noches después, encontré a mi sobrina en la sala. Me acerqué sin decir nada, sin hacer ruido, pero ella lo sintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, de un dolor tan profundo que casi podía tocarse. El llanto la sacudió de pronto, como si su cuerpo ya no pudiera soportar el peso de todo lo que callaba. Sus hombros se convulsionaban mientras intentaba ahogar los sollozos. No necesitaba decir nada. Lo entendí antes de que las palabras salieran de su boca. Pero aún así, cuando lo hizo, el impacto fue como un golpe directo al pecho. Le tenía miedo a su propio padre. Las palabras salieron entrecortadas, atrapadas entre el llanto, temblorosas como un hilo a punto de romperse. Quiso decir más, pero se detuvo, como si el horror de ponerlo en palabras hiciera todo más real. Y entonces todo encajó. Me dijo que su papá le hacía cosas horribles. Entraba a su cuarto. Un vértigo me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Mi mente se deshizo en un torbellino de recuerdos. En cada conversación, en cada acusación, las piezas que nunca habían tenido sentido se acomodaron en un solo segundo. Mi padre era inocente. El monstruo había estado siempre dentro de la casa de mi hermana. La niña temblaba frente a mí, con la respiración entrecortada, con las mejillas enrojecidas por el llanto, mientras mi propio cuerpo se congelaba en una mezcla de furia y horror. Mi hermana lo sabía. Las palabras del curandero regresaron a mi mente con la fuerza de un eco insoportable. Él lo había dicho. Ella lo sabía, ella lo supo siempre, y dejó que todos destrozaran a mi padre. Dejó que muriera con el peso de una culpa que nunca le perteneció.
Dejó que lo señalaran, lo humillaran, lo condenaran. Todo para proteger a su marido. El asco me subió por la garganta, caliente y punzante. La rabia me atravesó el cuerpo como una corriente eléctrica, erizándome la piel, endureciendo mis puños. Todo lo que había sufrido mi padre, todo lo que habíamos perdido, todo el dolor que nos habían hecho vivir. Abracé a mi sobrina con fuerza, porque en ese instante entendí que no solo debía protegerla, debía hacer justicia. No perdí tiempo. Apenas amaneció, tomé a mi sobrina de la mano y la llevé con el curandero. No le dije a dónde íbamos ni por qué. El curandero nos recibió con la misma calma de siempre, pero cuando vio a la niña, su expresión cambió. Nos hizo pasar a la habitación trasera de su casa, donde el aire olía a ramas y humo. Le pidió a mi sobrina que cerrara los ojos. Le pidió que respirara hondo. Yo me quedé en silencio, observando, sintiendo la piel erizarse con cada palabra, con cada movimiento lento y meticuloso de sus manos. Poco después, el curandero me tomó del brazo y me llevó afuera. La niña dice la verdad, me susurró, su voz apenas un aliento. Siempre fue su padre, y tu hermana, ella lo sabe, lo ha sabido siempre. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Cerré los ojos y me sostuve contra la pared de adobe, sintiendo cómo mi estómago se retorcía. Mi padre falleció con el odio de todos sobre sus espaldas, sufriendo, humillado, con el desprecio de sus propios hijos, mientras el verdadero culpable seguía viviendo en su casa, respirando el mismo aire que su hija. Esa noche lloré como nunca antes. Me encerré en mi cuarto, me dejé caer sobre la cama y dejé que todo saliera. Todo el dolor, toda la impotencia, toda la rabia contenida durante años, con la garganta ardiendo por los gritos que no podía soltar. Pero entre toda esa tormenta de emociones, una idea se formó en mi cabeza, algo que no me dejó dormir, algo que me hizo levantarme en mitad de la madrugada y marcarle al curandero. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Quiero que sufran, quiero que mi hermana y su marido se pudran desde adentro. Quiero ver cómo caen a pedazos, cómo la vida se les vuelve una pesadilla, cómo sienten cada segundo de lo que hicieron pasar a mi padre. No iba a dejárselo al destino, no iba a permitir que el tiempo hiciera lo suyo, porque el tiempo no hizo nada por mi padre, porque nadie lo salvó. Yo sí iba a hacer algo. Los rumores comenzaron a esparcirse. En el pueblo, la tristeza ajena siempre encontraba oídos dispuestos a escuchar y bocas ansiosas por contar. Lo primero que escuché fue que mi hermana estaba enferma, que algo la estaba consumiendo poco a poco, despojándola de su fortaleza y reduciéndola a un espectro de sí misma. Decían que se le caía el cabello en grandes mechones, que sus uñas se quebraban con solo tocarlas, que su piel estaba cubierta de ronchas rojas y costras que se extendían por su rostro y su cuello como una pesadilla viva. Al principio buscó ayuda en médicos, pero ninguno supo decirle qué tenía. Había infecciones, pero no diagnósticos claros. Solo un deterioro progresivo e implacable que le hacía lucir como si algo desde dentro estuviera devorándola. La gente murmuraba que todo era culpa de su hija, que la niña había sido siempre demasiado rebelde, demasiado desagradecida. No importaba cuántas veces la niña hubiera huido de su hogar, no importaba el miedo evidente que reflejaban sus ojos. Para ellos era más fácil culparla, lo decían sin saber. Pero la enfermedad no solo la tenía mi hermana, también su esposo. La noticia me llegó por un conocido. Aseguró que un médico había visitado su casa en plena noche. Al principio, nadie entendía el motivo de la urgencia, pero con el paso de los días se supo la verdad. El hombre estaba enfermo, y no de cualquier cosa. Sufría una infección grave, profunda y dolorosa entre las piernas. El dolor era insoportable. Lo obligaba a retorcerse en su cama con fiebre,
con escalofríos que lo sacudían hasta hacerle perder el conocimiento. Los detalles eran difusos, hablados en susurros detrás de puertas entrecerradas, con miradas de asco. Yo observaba todo desde la distancia. No decía nada, no intervenía. Solo veía cómo el peso de la verdad empezaba a caer sobre ellos, cómo la podredumbre se abría paso en sus cuerpos, cómo la justicia llegaba sin que nadie pudiera detenerla. Y por primera vez en años me sentía bien. Cuando mi hermana volvió a mi puerta, supe que ya no quedaba nada de la mujer que una vez había sido. La primera vez que vino a buscar a su hija, llegó con furia, con el rostro deformado por la rabia, exigiendo lo que creía suyo. La segunda vez lo hizo con frustración, aún con la mirada dura, pero con el miedo comenzando a asomarse en sus ojos. Pero esa tercera vez, cuando la vi de pie frente a mi casa, entendí que el proceso había llegado a su punto final. Su rostro era un desastre de piel y heridas abiertas. La hinchazón en sus mejillas le daba un aspecto deformado, como si se derritiera lentamente. Las ronchas se habían extendido por todo su cuello y parte de sus brazos, convirtiéndola en una figura grotesca. Sus ojos estaban hundidos en la fatiga, rodeados de profundas ojeras que hablaban de noches en vela, de un tormento que no le daba descanso, alguien que permitió que le hicieran daño a su propia hija. Pero yo no sentía lástima, no después de lo que hizo, no después de todo el dolor que causó, y yo no pensaba detenerme ahí. Todo en el pueblo tenía su precio. Todo podía conseguirse con la persona correcta, con el pago adecuado, con las palabras indicadas en los oídos que sabían escuchar sin hacer preguntas. Encontrar a los hombres que sacaran a mi cuñado de su casa no fue difícil. En lugares como este, la gente no pregunta por qué, solo cuánto. Esperé el momento justo. Sabía que estaba débil, que apenas podía moverse con el dolor que lo consumía, que pasaba las noches en su cama retorciéndose como un animal enfermo. No fue complicado. Lo metimos en la parte trasera de una camioneta y tomamos el camino hacia los cerros. La sierra se alzaba imponente, oscura bajo la luz de la luna, con las sombras de los árboles alargándose como espectros entre la maleza. El motor rugía mientras ascendíamos por los senderos empedrados, cada piedra bajo las llantas anunciando que nos adentrábamos en un sitio donde nadie vendría a buscarlo. Cuando llegamos lo bajaron sin cuidado, dejándolo caer sobre la tierra dura. Yo no sentí nada, ni una pizca de compasión, ni una sombra de arrepentimiento, solo una profunda satisfacción. Los hombres hicieron su trabajo sin dudar. Le devolvieron lo que él una vez le hizo a mi padre. Lo azotaron contra la tierra, lo hicieron sentir la brutalidad del desprecio, la furia que yo había guardado durante años en el fondo del pecho. Cada vez que lo veía retorcerse, cada vez que escuchaba un quejido, sentía algo en mí liberarse, algo que había estado encadenado por demasiado tiempo. Era justicia, era venganza, era el paraíso. Nunca pensé que lo disfrutaría tanto. Nunca imaginé que pudiera ser tan placentero. Lloré por mi padre, por todo lo que sufrió, por la humillación que soportó, por las noches en las que lo vi desmoronarse sin poder hacer nada. Lloré mientras mi cuñado manchaba la tierra, mientras cada palabra se convertía en un eco en la sierra. Pero eran lágrimas de felicidad. Lo había hecho lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Le saqué la verdad a la fuerza y al final lo aceptó todo. Quedó tendido en el suelo, jadeando, cubierto de polvo. Aún estaba vivo. Lo habíamos dejado lo suficientemente entero como para moverse, aunque fuera arrastrándose, aunque cada centímetro que avanzara fuera una agonía. No lo dejamos solo. Eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. Yo quería que sintiera el mismo miedo, el mismo horror que una vez consumió a mi papá. Por eso, antes de llevarlo hasta la sierra, le pedí un último favor al curandero. Le pagué para que no lo dejara solo, para que lo condenara a la misma persecución.
La misma pesadilla que mi padre vivió en su rancho. Para que algo oscuro lo siguiera, lo acechara entre los árboles, lo hiciera perderse en la negrura de la noche, hasta que su mente se quebrara y su alma ya no encontrara descanso. No sé qué fue lo que el curandero hizo. Le pedí que invocara algo que no tuviera rostro, algo que no tuviera nombre, algo que no dejara de seguirlo. La sierra era un sitio viejo, antiguo. En esos cerros donde nadie se atrevía a caminar de noche, donde los animales callaban cuando la luna estaba alta, donde las sombras parecían más densas, más pesadas. Sabía que ahí algo vendría por él. Cuando nos fuimos, lo dejamos con eso, con la criatura que ahora lo reclamaba. No vi lo que pasó después. No supe en qué momento la cosa emergió de la oscuridad y se hizo presente para él. No escuché el primer grito de terror cuando sintió su respiración pegada a la nuca, cuando sus ojos destrozados vieron que aquello no era un animal, ni una persona, ni nada que pudiera comprender. Pero en mi mente lo imaginé. Me imaginé su dolor, su miedo, su desesperación al arrastrarse por el suelo, sintiendo cómo algo se movía cerca de él, cómo lo rodeaba sin dejarse ver del todo, cómo el aire se volvía denso, irrespirable. Me imaginé sus manos temblorosas tratando de cubrirse el rostro, sus jadeos ahogados, su corazón martillando en el pecho cuando entendiera, por fin, que estaba perdido. Lo había dejado con algo peor, con algo que no lo soltaría, con algo que lo haría sufrir hasta su último suspiro. 4 días después, el pueblo entero despertó con la noticia de que mi hermana había fallecido. Nadie lo esperaba, o tal vez sí, pero nadie pensó que fuera a suceder tan rápido. Su deterioro había sido evidente, su cuerpo consumiéndose por aquella enfermedad. Se rumoraba que la infección se había extendido hasta lo más profundo de su carne, que su piel, aquella piel plagada de ronchas y llagas, se abrió en algunos lugares dejando escapar un olor pútrido. Se quedó en su casa, sola. Yo no dije nada, solo observé y esperé. 10 días después, el segundo golpe cayó sobre la familia. Su esposo, el hombre al que tanto protegió, fue encontrado en la sierra. Un campesino que había llevado su ganado a pastar fue quien dio con él, o al menos con lo que quedaba de él. Estaba en el suelo, en un claro entre los árboles. Su piel estaba de un tono enfermizo, casi grisácea, como si la vida se le hubiera drenado gota a gota. Sus labios estaban partidos, sus ojos hundidos, abiertos como si en el último momento hubiera visto algo que lo condenó al horror eterno. Lo extraño era su expresión. No parecía haber fallecido en paz. Su boca estaba torcida en un rictus de terror absoluto, sus manos crispadas con los dedos clavados en la tierra, como si en el último instante de su vida hubiera tratado de aferrarse a algo, de huir de algo. El campesino que lo encontró corrió al pueblo con la noticia, y como siempre, la historia se esparció. Todos querían saber qué había pasado, cómo había llegado hasta ahí, qué criatura lo había atacado en la sierra. Yo sabía la verdad, pero no dije nada. En la comunidad nadie entendía lo que había ocurrido. Nadie podía explicarlo. Porque yo preferí callar, por respeto a mi sobrina, porque ella ya había sufrido demasiado y no merecía que su dolor se convirtiera en la comidilla del pueblo. No merecía que su historia fuera usada, que cargaran su nombre de boca en boca. Así que guardé silencio. No espero que nadie me entienda. Nunca lo hice. Desde el momento en que todo comenzó, cuando mi padre fue acusado, humillado y dejado en un rincón de su propio rancho, supe que la verdad no era algo que le importara a la gente. No cuando era más fácil destruirlo. No cuando detestarlo era un camino más sencillo que la duda. Siempre creí en mis padres. Siempre supe quiénes eran, el tipo de personas que fueron, lo que nos dieron sin esperar nada a cambio. Pero la familia, aquella misma familia que alguna vez los llamó con respeto, que compartió mesas y festejos con ellos, fue la primera en darles la espalda.
Los aniquilaron, con la peor de las condenas, el abandono. Han pasado 14 años desde entonces. 14 años desde que enterré a mis padres. 14 años desde que llevé a mi cuñado a la sierra y lo dejé con aquello que lo persiguió hasta arrancarle el alma. Y aunque he seguido adelante, aunque mi vida ha tomado otros rumbos, la historia no se apagó conmigo. Porque la verdad, esa verdad que durante tanto tiempo preferí callar por respeto a mi sobrina, salió a la luz un año después de todo. Ella la contó. Ya no tenía miedo de hablar. Y cuando lo hizo, cuando finalmente se atrevió a poner en palabras todo lo que le hicieron, todo lo que soportó, toda la oscuridad en la que la obligaron a vivir, nadie pudo negarlo. Nadie pudo ocultarlo. Todos la apoyaron. Lo que me sorprende es que aún hay miembros de la familia que están convencidos de que fui yo, que lo que le pasó a mi hermana y a su esposo no fue obra del destino, sino algo mucho más deliberado. Que fui yo quien les dio lo que se merecían. Tal vez tienen razón, tal vez no. No me importa. Ellos tienen más culpa que yo, porque pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. Porque fueron ellos quienes permitieron que todo pasara, quienes condenaron a un inocente, mientras el verdadero monstruo seguía libre en su casa. Porque fueron ellos quienes sembraron el rechazo sin bases, sin pruebas, solo con el veneno de su propia ignorancia. Eso es problema suyo, yo no me arrepiento. Porque nadie en este mundo me podrá devolver a mis viejitos. Mi querida comunidad, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Con qué acompañan los relatos del último huésped? Café, comida, un té, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta poder leerlos. Yo cuando estoy narrando tomo mucho café, para tener un poco más de energía. Espero que el relato de hoy les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Estamos creciendo muchísimo. Nuestra comunidad cada vez tiene más huéspedes. Es maravilloso y se los agradezco un montón. Un abrazo enorme para todos desde donde nos escuchen. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.